parece que te protege. Vale, vamos a ir viendo a ver si eso es cierto o no, ¿vale? Vamos a cuestionarlo. Vamos a hablar del perdón, ¿vale? Hemos dicho que está el reino de los cielos, que no es un espacio, sino es un estado mental de unidad, al que también podemos llamar eternidad, al que también podemos llamar Dios. Y que este estado mental es real. Fuera de este estado mental surge la conciencia. La conciencia que dice por primera vez, yo. Y en ese yo surge el otro, el que es no yo. ¿Vale? Y hemos dicho que el curso nos señala que en este preciso instante en el que viene a la existencia la conciencia de ser algo diferente y separado del resto, brota culpa. Esta es la noción del pecado, que genera culpa. Genera culpabilidad en la mente. Este movimiento de distinguirme genera culpa. Y la culpa, a su vez, es la causante del miedo. Puesto que todo aquel que cree haber cometido un pecado y que cree ser culpable por ello, lo que está anticipando en todo momento es un castigo. Y cuando vemos esto así, nos damos cuenta de que tiene que estar operando esta dinámica inconsciente en la mente, porque yo, si bien no reconozco la verdadera fuente de mi culpa y de mi miedo, sin embargo sí que soy consciente de experimentar estos estados. Todos aquí estamos familiarizados con el miedo y la culpa. No creo que haya nadie sentado aquí que no sienta estos contenidos. Lo hacemos, ¿no? En nuestra realidad es aquello de lo que hablábamos que había que tomar conciencia para poder empezar a sanar. De manera que en el momento en el que digo yo, surge la conciencia, surge la individualidad y surge la culpa y el miedo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta mente que ha dicho yo, que se ha separado de la conciencia de unidad, que ha tomado existencia individual, hace algo sorprendente. Genera una realidad sustitutoria del cielo. Esto es el cielo, esto es la conciencia de unidad, ahora vamos a generar como defensa para esa culpa que no podemos tolerar dentro de la mente, vamos a generar una realidad sustitutoria a la que vamos a llamar el universo. Universo espacio-temporal en el que todos nosotros creemos vivir. Para podernos creer esto totalmente, tenemos que hacer un ejercicio de identificación con algún habitante de este universo. Y es ahí que aparecemos cada uno de nosotros creyendo ser este cuerpo con esta historia. ¿Bien? ¿Hasta aquí? Y esto sería la forma de rastrear la caída. ¿Puedes empezar desde donde has dicho el yo? La conciencia. Si puedo empezar, dice. Sí, desde la conciencia. Bien, ahora vamos a ponerlo en los términos en los que el curso lo pone, ¿vale? En la eternidad donde todo es uno, un pensamiento cruzó la mente del Hijo de Dios, que sería algo así como, ¿y si yo pudiese tener una experiencia de individualidad? En un universo en el que me pudiese relacionar con otros de manera especial. Y ver qué pasa con eso, ver qué es esa relación. Ese deseo en sí es pura inocencia. Hablaba Reyes hoy de que elevo la inocencia. Mi realidad es la inocencia, esta curiosidad que brotó ahí es inocente. No merece condena. Y realmente todo el problema consiste en que yo me dé cuenta de eso. De que no tiene que haber, de que no va a caer sobre mí una condena porque yo no soy culpable. Porque lo que he hecho ha sido concebir la hipotética existencia de un mundo aparte del cielo. Pero no he logrado que este mundo tome realidad. Porque es absolutamente imposible existir fuera de la unidad. Susana, una pregunta. Si no existe el error, ese pensamiento no es un error. Digamos que en cierto modo el error consiste en que yo no recuerde, que yo haya hecho una identificación que haya supuesto el olvido de mi identidad. Digamos que ahí podemos considerar la posibilidad de un error.
Porque en realidad en la experiencia de individualidad en sí misma no hay ninguna culpa, ningún pecado hay ahí. Estamos teniendo una experiencia. Este movimiento es imposible. Solamente puede imaginarse, pero no puede hacerse real. ¿Vale? Y en esto es donde estriba nuestra esperanza de quedar vindicados y perdonados y liberados del error que creemos haber cometido, en el hecho de que no ha sucedido nada que haya tenido efectos reales. De manera que este mundo en el que percibimos ataques de todo tipo, sin grado, ataques en todos los órdenes de las relaciones, recordemos que hoy habíamos visto que era igual a cero. Por tanto, aunque ahora parezca que estamos aquí teniendo este tipo de experiencias, al final resulta que no han tenido ningún efecto en la realidad. La eternidad no se ha alterado ni un milímetro porque el Hijo de Dios haya dado un paseo, una siesta y haya estado soñando con un mundo sustitutorio. Eso es el perdón, darse cuenta de esto. Pero veremos cómo opera el perdón a nivel aquí. Visto este esquema, podemos entender que el perdón del que el curso nos está hablando continuamente, desde la página 1 hasta la última, es darme cuenta de que esto es así, como yo lo estoy explicando ahora. Darme cuenta de que yo no soy este cuerpo, sino que yo soy esta mente que está soñando que es este cuerpo. Eso es el perdón. Y darme cuenta de que lo que yo creo haber hecho, mi pecado de separación, culpa y miedo, no ha tenido ningún efecto real y que por tanto yo soy inocente, porque una culpa, para ser real, tiene que tener algún efecto. Si la culpa no tiene efecto, yo no puedo ser culpable de nada. Yo puedo soñar esta noche que asesino a alguien. Si me levanto por la mañana y me doy cuenta de que esa persona no ha muerto, mi culpabilidad se evapora junto con la lucidez de ese darme cuenta. Por tanto, el perdón opera a este nivel ontológico, a este nivel, en el que yo recuerdo quién soy realmente, en el que yo desactivo, por así decirlo, mi identificación falsa con un personaje soñado. Y en este punto recuerdo mi inocencia, puesto que el pecado de separación, culpa y, por tanto, el castigo que parezco merecer no ha tenido efecto. Y ahí en ese estado de inocencia lo que sucede es que mi percepción está tan unificada que solo me veo a mí mismo, el Cristo, reflejado en los rostros de cada hermano con el que me encuentro. Y ahí cobra realidad la lección que hemos leído al principio. Cada hermano con el que yo me encuentro es un encuentro santo porque el Cristo se encuentra consigo mismo. Eso es lo que sucede cuando practicamos el perdón el tiempo suficiente para convertirlo en nuestro automatismo. Cuando nuestra mente ha adquirido un solo compromiso, ha unificado por completo su propósito y ha aceptado como su única función el perdón. Entonces es cuando podemos llegar hasta aquí y aceptar la expiación. Es decir, aceptar la verdad que el curso nos dice, nos da la corrección, la sanación, que dice, la separación del Padre no se ha producido. No ha sucedido. Solo crees que pasó, pero no pasó. Por tanto, tú eres inocente y sigues viviendo y morando en el abrazo con tu fuente. Es ahí donde existes y donde vives y de donde nunca te has ausentado. Tan solo pareció que lo hiciste por un breve lapso de tiempo. Entonces, Susana, Sí. el trabajo de sanar la herida no la puede hacer el herido. No, pero recuerda que ahora, por ejemplo, estamos hablando del perdón cuántico. El perdón que opera a nivel ontológico, cuando la mente se ha recordado a sí misma, cuando yo al hablar ya no hablo tomando crédito personal por mis palabras, sino que sé que soy la mente y hablo en representación de la mente y solo eso. Mientras tanto, todavía quedan restos del personaje que creo ser, de la personalidad que yo creo ser. Todavía creo que en cierto modo yo soy el resultado de una historia, todavía albergo resentimiento. Todavía mi mente está llena de creencias acerca de lo que es el mundo, de lo que han sido mis relaciones, de lo que puedo esperar del futuro, etc. Y mientras eso es así,
el perdón tendrá que encontrarse conmigo y tendrá que operar ahí al nivel justo en el que yo percibo estar existiendo. Porque claro, es bastante inútil que yo intente aplicar el perdón ahora, aquí, cuando ni siquiera puedo reconocerme como la mente soñadora. Cuando realmente, cuando digo yo, aún estoy diciendo yo, este cuerpo. Y cuando yo estoy reaccionando continuamente a eventos del mundo, circunstancias y a relaciones de este mundo. Cuando algo que mi pareja diga aún puede causarme a mí un dolor inmenso. Cuando yo puedo no encontrar aparcamiento, me pueden poner una multa, me puedo agarrar un ataque de ira, cuando etcétera, 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 es bastante absurdo plantearle a una mente que se percibe así, de concreta y de específica, una tarea de perdón metafísico. Dirá, bueno, pues, me encanta el relato, es muy inspirador. Tantas frustraciones, ¿no? Tantas frustraciones en el mundo espiritual, ¿no? De hacer y ver que no... Claro, claro. La impotencia. Totalmente la razón. Sí. De ahí vienen esas cosas que te planteas tantas veces. Tanto que he Que hecho, no- tanto que he hecho y Claro, No claro, hay una encuentras confusión la de unión. niveles, hay una confusión. Se le está hablando del perdón a una identidad que está negada y que se experimenta como un cuerpo y que se experimenta en relación no con su padre al que cree haber traicionado. La causa verdadera de la culpabilidad que experimenta está olvidada, está inconsciente. La culpabilidad que se experimenta siempre, una vez que la identificación con la persona, con la personalidad se ha producido, se experimenta en relación horizontal, en relación especial. Por tanto, ¿dónde hay que aplicar el perdón cuando este es el estado de la mente? Aquí. Es inútil plantearlo a este nivel. Pero ¿cuál es el milagro? Cada vez que yo, obviamente tú decías antes, yo no hago nada, yo no puedo plantearme nada, yo no puedo, ¿cierto? Pero puesto que yo soy un representante, yo soy un símbolo, yo no soy otra cosa que un símbolo, y yo elijo qué represento. ¿Yo represento a la mente perdonadora o yo represento a la mente culpable y pecadora?